días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos escuchan mundo para el mundo, mente, cuerpo y espíritu en son navideños. Y hoy tengo como invitado una persona muy especial, brother, bien importante en mi vida, un amigo, jugador de baloncesto, coach profesional, educador, miembro del Comité Olímpico de Puerto Rico en la gestión de coaching y coach en Puerto Rico de masculino, femenino, escuela superior, en fin. Conmigo está nada más y nada menos que el doctor Carlos Calcaño, doctorado en la Universidad de la Vida. Charlie, bienvenido, hermano, y feliz Navidad. Gracias al mundo, es un placer primeramente, gracias al Señor por el día de hoy, gracias porque te veo, que hacía tiempo que no nos veíamos y cuando me diste la llamada me emocioné tanto que dije, wow, mundo, que hacía tiempo que no nos veíamos y gracias por tenerme aquí contigo. Importantísimo porque tú nunca has dejado mi espacio, Charlie. Yo creo que mundo es mundo en el mundo del deporte de tríalo, gracias a Carlos Calcaño, el jugador de baloncesto, primero de la Universidad del Turabo, de los Criollos del Cagua, de Fajardo y otras yeguas. ¿Qué recuerdas de nuestros años universitarios que te marcó, Charlie, en esos tiempos? Bueno, primeramente el viaje que era de Loíza a Cagua por Junco, ¿verdad? Eso era una situación bien impactante para mí, viajar todos los días para Cagua. Y el medio ambiente, ya que había jugado en Cagua, hacían 6 años que yo jugaba en Cagua, pues todas las personas que conocía ya de fanáticos, pero a la misma vez conocer otro tipo de personas, en eso estás tú, en esa vuelta, como dicen los chamacos jóvenes hoy en día, y conocer una mega de personas en el Turabo en ese momento que estaban envueltos mucho en el baloncesto, pero a la misma vez en la parte social y conocer a tantas personas y de verdad que marcaron mi vida porque fue la trayectoria de yo empezar, salir de escuela superior y después que fui a la UPR de Río Piedra, que no fue el resultado para mí, pues entonces me ofrecieron una beca en el Turabo y ahí jugué bajo la tutela de Julio Toro y ahí comenzó, yo entiendo que la trayectoria de mi vida. Muchas cosas se aprenden en los camerinos. ¿Qué cosas aprendiste en ese camerino del Turabo que todavía sigues aplicando? Yo siempre fui una persona disciplinada, pero a la misma vez hubo refuerzo en ese momento de la manera que se proyectaba el baloncesto en ese momento de la LAI. Ahí conocí a Víctor, que hoy en día ha sido uno de los grandes profesores en pista y campo, a Berta, que era la directora del departamento. Y cuando pues hago la transición de escuela superior a entrar a la área universitaria, pues ya empiezo a hacer ajustes y esos camerinos, pues ya con personas más veteranas que yo, pues empecé a adquirir unas disciplinas diferentes a las que yo ya venía corriendo en escuela superior, pero ahí fue reforzando y fueron las cosas que me fueron dando base a mí para yo continuar los estudios y haberme graduado de la institución. Charlie, ¿cuándo comenzaste a ver el baloncesto más allá que jugarlo? De momento... Y te hago esta pregunta porque tú has estado en muchas esferas interesantísimas del deporte, ¿no? Yo empecé a jugar baloncesto y lo mío era la pelota, pero yo empecé a jugar baloncesto una vez que lo vi, lo probé y me gustó y me quedé ahí. Pero entonces yo jugué, yo estaba jugando categorías menores en Fajardo y en Canóvanas, que jugué un juego, jugamos antes en la liga intermedia, se reforzaba. Cuando tú te eliminabas, reforzaba el equipo. Yo ahí reforcé a Canóvana con Flor Meléndez, que llegamos campeones ese año de categoría juvenil. Y conozco a Paquito Rodríguez, que entonces empieza a darme la oportunidad de empezar a hacer los principios de los caminos de dirigir categorías menores. Y empiezo esa dinámica ahí. Y Paquito siempre cuenta una historia de que yo estaba jugando baloncesto yo jugaba con Canóvana cuando yo le di
uno de los primeros scouting report que yo le di fue cuando fuimos a jugar contra Fajardo. Y yo empecé, no sé cómo, a ver las tendencias de los jugadores. A ver las tendencias de los jugadores, que hoy en día hago eso mucho. Las tendencias, la fuerte, lo más débil de cada jugador. Y en ese momento íbamos a jugar contra Fajardo, que estaba Jordi Torres en su pleno algor, ¿verdad? Y entonces di un scouting report de parte mía como jugador y entiendo que ganamos ese juego. Y de momento, cuando Paquito me hace ese señalamiento, me dice, wow, y empieza a dar mi equipo de dirigir. Y yo, paralelo, jugaba, pero entonces iba a dirigir mis categorías de novicio y hacía mis cositas, hasta que un día estoy en Carolina y cuando miro hacia los bleachers, yo diría Carolina, cuando me retiro, dirijo a Carolina con Rey Amalbert, fue el primero que me dio la oportunidad. Y yo pues estaba en ese comienzo, pero después llegó Raymond Dalmau y me llevó para Ponce, y ahí fue que yo dije, me gusta esto, me gusta dirigir, me gusta ver el juego de otra manera. Y hice esa transición. Tuve con Raymond 2 o 3 años, después fui a Arecibo con Raymond. Y ahí empezó mi caminar como dirigente en ese momento, porque Raymond siempre estaba en la selección y me tocaba a mí preparar los equipos. Y siempre comunicándome con él. Y como que fui sentando las bases para ser entrenador, que todavía a la etapa que estoy, pues sigo aprendiendo. Pero como que Dios en este caminar, pues me puso ahí, y cuando me retiro, pues mi transición no fue tan fuerte porque seguí en lo que me gustaba. Y desde ese entonces, desde el 1984, que yo decido retirarme, pues hasta el sol de hoy, pues he estado en los caminos como de entrenador. ¿Qué base de carácter nació en esa etapa, Charlie? Porque de verdad has mencionado que estuviste cerca de jugadores y de coaches que realmente tenían una estricta disciplina y un carácter bien directo. ¿Qué nació en esa etapa de ti cuando tú tomaste esa decisión? Tomo la decisión de yo poder hacer una transición de jugador, y cómo yo podía. Yo estudié educación, y cómo yo pude coordinar la educación y cómo conocer el juego para yo poder llevar a cabo una filosofía de diferentes maneras. Y en ese trayecto, pues visito con el señor Néstor Mullí, tuve la oportunidad de ir a North Carolina y a Duke en un par de años, y combiné lo que era la educación y cómo llevarla a cabo para el baloncesto. Y ahí empiezo a trabajar en eso. Porque a pesar de que las personas creen que están afuera, que enseñar algún tipo de disciplina deportiva es fácil, hay que ir al meollo de la disciplina, hay que conocer dónde vamos, en qué tú crees que puede. Y esto, el sábado estaba dando una clínica de defensiva, y yo lo determino de esta manera: es tú vender un producto. Uh-huh. Y que los jugadores que son tus clientes, te compren esa estructura que tú estás tratando de enseñarle. Y para tú hacer eso, pues tienes que irte, tienes que conocer el juego, tienes que ver el juego, tienes que hablar con otros, filosofía entre otros entrenadores, tener una conversación. Yo pues, tuve la dicha de jugar con Julio Toro y jugar con Flor Meléndez. He tenido conversaciones con Julio Toro, con Flor Meléndez, con Carlos Morales, con Ariel Panelli, con Leo Aril, con diferentes dirigentes y entrenadores que para mí son personas bien capacitadas en el deporte del baloncesto, y yo he tenido la dicha de poder tener una interacción con ellos, y de ahí uno irse educando poco a poco, y hasta el sol de hoy pues he hecho eso. No cabe duda, Charlie, de que
lo más difícil posiblemente para un jugador es decirle adiós a su deporte favorito. ¿Cómo fue ese clic contigo de tú decirle adiós al deporte favorito y de momento decir, pero ahora estoy en otra etapa, así que no me voy, estoy aquí? ¿Cómo se dio esa transición? Se dio difícil porque yo ya venía problema con una rodilla y en Carolina, a pesar de que recuperé un poco, siempre me acuerdo que un día brinqué y la rodilla se me fue para el lado. Y yo llegué a casa y yo dije, yo tengo que tomar una decisión ya pronto, si quiero seguir. No quiero que cuando llegara viejo y tal cojo que vaya a perder una pierna. Así que como ya venía con esa vuelta de estar dirigiendo categorías menores, el Señor me abre la puerta y de momento me dan una selección femenina mini de la selección de Puerto Rico. Y me acuerdo que estaba dirigiendo, hoy en día que ya son mujeres mayores, ahí fue la primera realmente, y ahí fue que yo determiné esa transición, y como que no me hizo mucho daño el dejar de dirigir, de dejar de jugar. Siempre iba a la Guaya a jugar, siempre iba a otro sitio a jugar, pero como que ya estaba poniéndole cabeza a lo de ser entrenador, porque ya mi cuerpo en ese momento, a pesar de que tenía 30 y pico de años, la rodilla de verdad me decía, pero tienes que tomar una decisión ya. Así que vamos a dejarlo aquí y vamos a irnos a los pocos o los muchos conocimientos que tienes de lo que tú has adquirido como baloncerista. Vamos a tratar de llevar ese mensaje a esta etapa como entrenador. ¿Qué experiencias como jugador hoy, ¿verdad? Pensando en el hoy, influyeron en tu coaching para moverte al nivel que tú estás? Pues todo ha sido la disciplina. Y la pregunta te la hago, Charlie, porque posiblemente van a estar jóvenes, los atletas, escuchando esta conversación, y es bueno que entiendan de que el deporte es una transición, es una disciplina y es hasta un negocio, pero hay que saberlo llevar. Así que esta experiencia tuya de jugador, ¿cómo influyeron a tu coaching hoy día? Sí, todo, yo creo que la base fundamental, valga la redundancia, es el fundamento de la vida. Yo, como jugador, siempre dije, ya venía con una crianza de una disciplina, y lo que yo hice como jugador es lo que yo hago ahora, que es llegar a cierto tiempo antes de que empiece cada actividad. Yo cuando era jugador llegaba una hora antes, a pesar de que no tenía transportación, a pesar de que no tenía las facilidades. Yo viajaba de Loíza a Cagua en carro público y llegaba hasta la plaza de Cagua y me iba caminando hasta la Solabesares y esperaba ahí que abrieran la cancha, y después tenía que esperar que alguien que me llevara a Loíza. Pero eso a mí no me quitó ser disciplinado en las cosas que hacía. Cuando el coach hablaba, yo siempre estaba al lado de él, o a la izquierda o a la derecha. Yo no me sentaba a lo último, porque yo quería escuchar específicamente lo que había que hacer como jugador. Y hoy en día, pues eso es lo que yo hago. Yo esa transición la hice y lo hago como entrenador. Yo llego temprano, soy bien estricto en lo que hago, pero todo ha sido fundamentalmente, yo empiezo a contar por 1, no empiezo a contar por 3. ¿Por qué? Porque el 1 y el 2 hacen falta cuando uno está en una disciplina. Y te categorizo esto porque empezando por 1, sabes que vas a ir a tono en lo que tienes que hacer. Yo siempre me acuerdo, y hago un paréntesis, yo oí una vez un testimonio de un muchacho alto que no trataron de coordinar su cuerpo y no encontraban por qué. No encontraban por qué. Y se dieron el estudio de buscar en la parte de atrás, en su trayectoria, el por qué el muchacho no coordinaba.
Y todo había sido porque la etapa de gatear la habían obviado. Eso marcó mi vida. El Ese desarrollo del patrón testimonio, cruzado se llama eso. pues entonces, el fundamento que lo vivo en mi vida diaria, como es amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo, son los fundamentos de la vida que hemos perdido. Y yo, ¿verdad?, pienso, Carlos Calcaño, que es parte de lo que es la transición del mundo, es que se ha perdido eso. Y el deporte, cuando tú lo empiezas fundamentalmente, si tú dominas tu fundamento, lo demás se te va a hacer más fácil. Y yo eso es lo que yo trato de enseñar. Cómo pasar, cómo driviar, cómo tirar. Porque yo no tengo el control de la habilidad que tiene el jugador. Yo no tengo el control de cómo una persona se va a comportar. Yo sí le enseño, si tú caminas por aquí, un paso primero y un paso después, al final de tu día, al final de tu vida, al final de todo lo que tú hagas, tú vas a tener éxito. Porque estás fundamentado en lo que es la base de la vida y del deporte. Y si tú te das cuenta, hay muchos jóvenes que piensan que tienen que hacer muchas cosas. Si ellos se dan la tarea de una práctica de la NBA o de colegial, todo se basa a base de fundamento, porque fortalecen el fundamento y la creatividad de ese fundamento es lo que va a hacer el jugador luego con sus habilidades. ¿Cómo se gana el respeto para dirigir un equipo? Tú respetándote a sí mismo. Yo me respeto a sí mismo. Yo soy fulano de tal. No importa lo que la gente pueda pensar de mí. Yo trato de ser justo, amable, trato de ser comunicativo, tengo mi carácter porque me respeto a sí mismo. Soy así en mi casa, soy así cuando era jugador, soy así donde quiera que voy, soy lo que soy. Y como me respeto a sí mismo, yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con la manera de uno comportarse muchas veces porque piensa que uno es las personas llaman rígido, pero es que he tenido que luchar tanto en la vida y he visto que de la manera que yo he funcionado y he trabajado y me he comportado, gracias al Señor, he tenido éxito y pues voy a seguir comportándome de esa manera hasta que el Señor decida llevarme. Te mantienes coachando jóvenes de escuela superior, te mantienes coachando baloncesto superior, te mantienes trabajando con mujeres atletas en el baloncesto. ¿Qué te ha enseñado a dirigir en 30 años un colegio de jóvenes? Lo que me da motivación a mí. A mí personalmente me da motivación. Me pone en un estado donde tengo que exigirme a sí mismo y atemperarme a los tiempos. Cuando yo diría a Cristian Dalmau en los 90, no es lo mismo ahora que dirigir un muchacho, primeramente por las mentalidades, por el conocimiento y porque hoy en día la parte social donde están los cibernéticos, están las computadoras, están los teléfonos, donde todo se le hace más fácil al jugador y no tiene que trabajar tanto. ¿Cómo yo puedo decirle, no, tienes que trabajar, tienes que hacer para poder lograr un propósito, ¿verdad? A pesar de que tienes estas facilidades. Porque cuando esto es una comparación que yo siempre estamos haciendo últimamente y es que tú sabes que últimamente se está hablando mucho de que las categorías menores no están produciendo jugadores para poder estar en la liga superior. Antes, un jugador, tú tenías un Jonás Chiclana, un Luis Camacho, un Cristian Dalmau, un Popeye.
salían de escuela superior para la liga superior. De escuela superior no iban a colegio, no iban a las universidades, iban a la liga superior. Y con éxito. Un Guayacán. Entonces estos jugadores de los 90, muchos de ellos iban a estudiar, pero salieron de escuela superior. Hoy en día tienen que pasar por tantas etapas. Hoy en día es colegial, o es prep school, o es primera división, segunda división. Van a esto, van a un tryout y muchas veces no logran llegar. Y esto es una situación que muchas veces uno se preocupa, dice, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y motiva a uno a rebuscar dentro de sí el cómo uno va a poder lograr que estos chamacos sepan que para poder llegar a la liga superior, que cada día el escalón es un poquito más alto, cómo tienen que trabajar. Y por eso es que yo no he cambiado mi estilo. He modificado, pero sigo fundamental en que si tú dominas esto y haces ciertas cosas y te preparas mentalmente, vas a tener más oportunidades. Hablamos del 1975, 85, 95, 2005, 2015, 2020. Estamos en el 2026. ¿Qué diferencia entre jóvenes y atletas profesionales tú estás viendo que hay que alertar al público? El atleta Y lo digo porque un 1% es el que llega a NBA y todo el mundo quiere llegar a la NBA. Sí, porque ya, pues, vuelvo y te digo, porque yo creo que la fase yo creo que antes había pasión. Esta palabra en los últimos 2 o 3 años ha sido mi palabra. Hay que tener pasión. Cuando tú tienes pasión en algo que te gusta, ¿sabes? Tú trabajas tanto, uno trabaja tanto y busca tanto y rebusca tanto que uno logra propósito, pero yo creo que la pasión se ha perdido. Y tú que estás hablando de pasión y se te nota, Charlie, cuando hablas del básquet, pero ¿qué jóvenes te hicieron a ti mejor coach? Aún con la pasión. Pues, yo me acuerdo la primera vez que yo dirigí un equipo que Muñiz me dijo, tienes que dirigir este equipo, y da la casualidad que estaba una de las grandes estrellas y grandes entrenadores de hoy en día, Eddie Casiano, jugaba conmigo junior en De Diego, y yo perdí. Yo dije, wow, con este equipo yo perdí. Y yo me acuerdo que me senté en una cena en Isabela y compré un ice y media libra de pan. Y eso fue lo que yo me comí. Y le dije a Muñoz, yo me quiero ir para casa. Me dijo, no, señor. Usted se queda ahí porque el equipo si no se ha eliminado, así que tienes que vernos a nosotros jugar. No. Eso fue una bofeta que me dio. Algo que me dio, si tú vas a estar aquí, van a haber días donde vas a ganar un pago que pagar y días que vas a perder. Y esa bofetada en ese momento dado fue la que me hizo hacer una transición de decir cómo yo tengo que empezar a funcionar para poder tener y seguir esta carrera de entrenador, sabiendo que, como dice en el algol, el que tiene que llevar 2 bolsas, la de ganar y la de perder. Y cómo tú balancear ese sentimiento y cómo tú usas el sentimiento de que a pesar de que uno gana, cómo uno se puede mantener en esa fase, pero también está la fase que cuando uno pierde, cómo tú te recuperas y cómo tú tratas de llevar ese mensaje de que no importando lo que pase, la próxima vez vamos a ser mejor. En esa línea de pensamiento, Charlie, ¿cómo tú manejas, qué distingue un coach que dura en esa fase como coach a uno que no dura? Bueno, no tiene que ver nada con ganar ni perder. Tiene que ver en lo que él cree, en lo que él está sentado, en qué base está sentado y en la confianza y la fe
que puede tener un individuo, no importando las circunstancias, en tú mantenerte en lo que tú piensas que crees, en lo que piensas que tú dominas, en lo que piensas que tú puedes llevar a cabo, porque en el caminar de la vida hay tropiezos. El deporte tiene muchos tropiezos. Está el de ganar y perder. Está cuando te despiden de un equipo. Está la fase donde cuando muchas veces no tienes trabajo. Pero créeme que entonces ahí existe la parte donde uno no ve, que es una palabra de 2 letras, es la fe. Amén. La fe de tú pensar de que tú puedes hacerlo. Y la fe, ¿qué es la fe? Aquello que tú sabes que tú no lo ves, pero sabes que va a pasar. Y cuando uno toma esas 2 palabras y uno dice, se va un poquito más arriba, porque la fe vive en el ser humano. El problema es que el ser humano no la desarrolla. Y Dios te da la capacidad a ti para que tener fe en que Él tiene el control de la vida, y que si tú realmente crees en algo y Dios sabe que tú estás convencido de eso, Él te va a llevar por el camino del sendero. ¿Qué legado tú quieres dejar, Carlos Calcaño, en esta vida? Yo quiero dejar que, primeramente, que las personas piensen, y lo voy a empezar desde arriba, que hay un Dios de todo poder y toda gloria y toda honra, que existe, que nos dio la capacidad para nosotros tener una vida plena, y el talento que nos dio, poder desarrollarlo y llevarle el mensaje a los jóvenes, especialmente a los jóvenes. Yo soy pro joven. Yo quisiera que todos los jóvenes supieran que la vida tienes todo su tiempo, pero tú puedes tener mucho dinero. Pero yo creo que lo más rico en la vida es tener juventud. Porque cuando tú te coges un ejemplo bien triste que nos pasó en los últimos años, uno de los jugadores más grandes que ha pasado en el NBA, Kobe Bryant, fallece en cuestión de 15 minutos y dejó un legado y dejó un sinnúmero de dinero. Pero, ¿qué pasó? Pero, ¿qué dejó Kobe? Dejó tantas cosas buenas fuera del dinero. Y hoy en día los jóvenes quieren tener mucho dinero. No, lo que tienen que hacer es, como yo le digo a los jóvenes, aprovechen su juventud. Atesoren su juventud. Porque la juventud se va y no vuelve. El dinero se va y tú puedes recuperarlo. Y yo quisiera que ellos entendieran que yo no sé mucho. Yo solo sé que hay un Dios de poder y de gloria que te está diciendo a ti, yo te doy libre albedrío, pero yo quiero que tú hagas esto, y que ellos vean en el camino que cuando uno hace las cosas con conciencia y las hace con fe y las hace con honestidad, uno va a tener éxito en la vida. Y yo quisiera que los chamacos tuvieran éxito, que estudiaran, que se hicieran profesionales, que tuvieran familia, que tuvieran hijos, que siguieran esta rueda, que la sigan promoviendo, porque la vida es bonita, la vida es linda, ¿verdad? Y yo sé que estamos perdiendo muchos jóvenes, pero ahí está la situación de nosotros, cómo llegar a estos jóvenes para que ellos sepan que hay un camino que les espera, que es verdadero, que es real, que si uno busca de la presencia de Dios, dice la palabra que los demás verán por añadidura, y es lo realmente de la vida, ¿verdad? Que nosotros podamos creer en ese Dios todopoderoso que murió por nosotros,
nos dio una oportunidad y nos dejó algo sumamente brillante y sumamente bueno, que es su Espíritu Santo, que es lo que Él vive en nosotros, para nosotros poder llevar a cabo y poder darle gracias a Dios cada día, ser agradecidos que podemos abrir los ojos, respirar, cuando uno mira para el lado, tener una familia, tener que comer, porque ahora mismo hay mucha gente que no tiene que comer, ¿verdad? Y esas bendiciones, atesorarlas y no quedarse con ellas, sino ir promoviendo y provocando alrededor de uno ser un mejor ser humano y que ellos aprendan a hacer eso a través del deporte o a través de lo que hagan. Y hoy en día me gustaría que pues que la gente piense que yo no quiero fama. Yo lo que quiero es que los jóvenes, cuando el día que yo vaya a cruzar la calle, que ese joven que me dio la oportunidad de cruzar fue un joven que yo pude aportar un granito de arena y me deje cruzar la calle y diga, ahí va este señor que una vez me dijo esto. Y te voy a dar un ejemplo para... Yo un día, yo di clase por 18, 19 años, fui maestro, y di clase en De Diego, en Puerto Nuevo, y daba clase de escuela elemental. Hacen como 10 años atrás, yo voy a Home Depot, y voy con la esposa, y voy caminando por el lado de las pinturas. Y le digo, él sí, las pinturas se hacen aquí. Hay una persona, un muchacho que está preparando pintura, y se vira, y me mira y me dice, ¿usted es Calcaño? Yo le digo, sí. Y me dice, sale de hacer la pintura, se acerca al counter y me dice, ¿usted sabe qué? Yo todavía me acuerdo cuando usted me dijo en 4º grado que la pregunta fue cómo podíamos ayudar a nuestros papás. Usted preguntó y usted nos dijo a nosotros, levántese. Y el plato donde usted come y el vaso que usted come y el tenedor o la cuchara que usted come, vaya al fregadero y lávelo. Y lo pone en el escurridor y así usted empieza a ayudar a su mamá. Usted puede creer que yo hago eso todavía y a mis hijos les enseño a que frieguen sus platos y sus vasos. Carlos Calcaño, estás en una cancha allí en Loíza y encuentras a Carlos Calcaño con 15 años de edad. ¿Qué 3 cosas le dirías a Carlos Calcaño a sus 15 años si tuvieras la oportunidad hoy? Que evalúe su vida, que tenga temor de Dios, primeramente, que evalúe su vida y que las oportunidades que se le presenten, que las acepte, que trabaje duro, porque en el mañana va a tener éxito, no por ganar ni perder, sino porque va a ser un buen ser humano. ¿Qué te motiva, Charlie, a seguir ahí? Me motiva que el Señor me está dando oportunidad cada día. Me puedo levantar, puedo hablar contigo. Ahora voy a dirigir un equipo. Ver esas caras sonrientes, porque yo pasé por ese camino y sé lo que es la juventud, sé lo que es tener 17 años, sé lo que es levantarse, sé lo que es caerse y levantarse. Ahora uno se cae y lo piensa para uno levantarse. Y que ellos sepan que vuelvo y le digo, yo siempre le digo a ellos esto, la juventud, yo siempre le digo, te voy a hacer un negocio cuando los tengo ahí reunidos. Cualquiera que quiera mi edad, yo se la cambio por la de usted hoy en día. A ver, y todo el mundo me mira y se ríe, porque de verdad que la juventud es una cosa que se va y de verdad que no vuelve. Pero aunque se va y no vuelve, nos deja buenos recuerdos. Yo tengo 55 años de recuerdo de un jugador de baloncesto que yo admiré mucho, que me dio confianza, me dio su amistad. Y hoy a mis 68 años, todavía con 35 años en un deporte como el triatlón, no fue baloncesto, pero Carlos Calcaño fue el que me motivó a mí a seguir. Amén. Y me acuerdo siempre que decía, oíste. Así que el Señor te bendiga. Ha sido un honor conocer al Señor a través de ti también, con tu mentoría, con tu modelaje. Y Charlie, esta también va a ser tu casa porque no es la primera vez que nos vamos a sentar. Hay que rescatar a esos jóvenes y como único se rescata no es hablando, es modelándole lo que hay que hacer.
Que el Señor te proteja, una feliz Navidad, que el niño Jesús salga en tu casa de nuevo y te acompañe, hermano, que tú estás en mi corazón y esta es tu casa. Dios te bendiga. Gracias a ti, gracias mundo. Para mí ha sido un placer estar aquí contigo, con el joven que está en todo este evento. ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir que estoy bien contento que estás bien. Estoy bien contento que estoy hablando contigo. Estoy bien contento por todas las cosas que estás haciendo, por todas las cosas que has logrado y por cosas que estás haciendo. Y cuando uno ve esto, estas son las cosas que motivan a uno a seguir haciendo las cosas que uno hace. Y no se trata de ganar ni perder, sino de las relaciones humanas que crecen en uno. Que Dios permita que uno pueda seguir cultivando y dándole la mano al que sea, que cuando uno salga a la calle, dice la palabra que por los frutos los conoceréis. Y es cuestión de dar buenos frutos, dar buen testimonio, ¿verdad? Y yo sé, como te dije ahorita, no todo el mundo a uno le va a caer bien, perfecto, porque Jesús lo rechazaron, inclusive los mismos apóstoles de él lo traicionaron, pero uno mantenerse